¿Y si algunas de las cosas que te han ocurrido en la vida no fueran simples casualidades? ¿Y si determinadas coincidencias, determinados encuentros o determinados momentos que te han marcado tuvieran un significado más profundo del que imaginamos? Porque estoy convencida de que prácticamente todas las personas que están viendo o vayan a ver este vídeo han vivido alguna experiencia difícil de explicar. Quizás has pensado en alguien y esa persona, pues al cabo de pocos minutos te ha llamado. Pues a lo mejor has escuchado una canción en el momento exacto en el que estabas pensando pues, en una persona importante para ti. Pues es posible que hayas tenido un sueño tan intenso y tan real que parecía pues mucho más que un simple sueño. O quizás simplemente has perdido a una persona querida y en algún momento has sentido que había algo, que pasaba algo que te recordaba a esa persona de una forma muy especial. Y entonces pues aparece la pregunta, ¿no? ¿Son simples coincidencias? ¿Son señales? ¿Son mensajes? O a lo mejor pues somos nosotros mismos, nosotras mismas, quienes estamos buscando un significado donde realmente pues a lo mejor no lo hay. Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo del canal. Yo soy Olga Rull y esto es EON Formación. Y hoy vamos a hablar de todo este tema, que es uno de los temas más fascinantes de toda esta serie, como son las señales del mundo espiritual. Vamos a hablar de señales, vamos a hablar de sincronicidades, de coincidencias extraordinarias y también de algo que muchas personas me preguntan constantemente, y es que si los seres que han fallecido pueden de alguna manera realmente enviarnos algún tipo de señal. Y como siempre vamos a tocar este tema, vamos a abordarlo, ¿vale? No desde el miedo, sino desde una parte pues bastante práctica, ¿vale? No vamos a tocarlo desde el fanatismo, ni desde las creencias, ni desde afirmaciones absolutas, porque son temas muy relativos. Así que vamos a hablar de este tema, vamos a tocarlo desde la reflexión, desde la experiencia humana y desde distintas perspectivas que nos permitan pues comprender mejor este tipo de fenómenos, porque al fin y al cabo, más allá de lo que cada uno de nosotros crea o deje de creer, hay algo que es evidente, y es que el ser humano siempre busca respuestas, busca significado y siempre ha intentado encontrar sentido a todo aquello que nos ocurre. Así que quizás precisamente por eso este tema de las señales es un tema que despierta tanto interés, porque tocan algo muy profundo dentro de nosotros, dentro de nosotras, como es la necesidad de sentir que no estamos solos, que no estamos solas, y la necesidad de sentir pues, que existe una conexión con esos seres queridos. ¿Vale? La necesidad pues también de sentir que la vida tiene un sentido mucho más amplio, y eso pues es justamente lo que vamos a explorar hoy en este vídeo. Cuando hablamos de señales, lo primero que tenemos que preguntarnos es algo muy sencillo, y es ¿qué es lo que es realmente una señal? Porque muchas veces pues podemos utilizar esta palabra para referirnos a cosas muy distintas. Para algunas personas, pues una señal es cualquier coincidencia que llame su atención, mientras que para otras, pues una señal es algo que perciben como un mensaje directo, y para otras personas, pues simplemente las señales no existen. Así que todo va a depender mucho de cómo cada uno de nosotros y nosotras, como cada persona, pues interprete la realidad. Y aquí creo que hay algo que debemos destacar, hay algo importante, y es que una señal no tiene necesariamente por qué representar un acontecimiento en sí. Muchas veces una señal va a estar simplemente en aquel significado que cada uno de nosotras y cada uno de nosotros pues le esté dando, ¿no? Tú, por ejemplo, imagina que ves una mariposa volar, ¿vale? Pues para una persona va a ser simplemente
una mariposa, pero para otra sí que va a ser una señal que le va a recordar a un ser querido, y para otra pues la mariposa simplemente significa pues un símbolo que para ella representa la transformación, y el hecho es exactamente el mismo, es ver esta mariposa volar. Lo que cambia es la interpretación que cada una de estas personas le está dando, con lo cual es muy importante entender este punto porque nos va a ayudar mucho a tener los pies en el suelo. En todos estos temas siempre es muy importante. Además hay que tener en cuenta que no todo lo que ocurre es una señal, pero tampoco podemos afirmar que todo lo que ocurre sea únicamente casualidad. Y aquí entramos en un terreno muy interesante, que es el terreno de las sincronicidades. Estoy segura que en algún momento de tu vida has escuchado esta palabra, has escuchado la palabra sincronicidad. Sincronicidad pues, es un concepto que fue desarrollado por Carl Jung, y aunque la explicación completa es bastante más extensa, yo te la voy a explicar y la voy a simplificar mucho. Jung observó que a veces ocurren coincidencias que parecen tener una conexión significativa para aquella persona que las está viviendo, no porque exista necesariamente una relación física entre los acontecimientos, sino porque existe una relación de significado. Y esto es algo que probablemente todos y todas hemos experimentado alguna vez. Lo que decíamos antes, ¿no? Pensar en alguien y al poco rato recibir un mensaje, encontrarte repetidamente pues un mismo símbolo, escuchar a veces la misma idea en lugares diferentes o por boca de personas diferentes, encontrar respuestas pues, a preguntas que llevabas mucho tiempo haciéndote, y entonces surge pues esta sensación de que de repente algo encaja, como si todas las piezas del rompecabezas se colocaran en su sitio. Jung no hablaba necesariamente de espíritus ni de mensajes del más allá, sino que hablaba de coincidencias que estaban cargadas de significado. Y creo que justamente esta es una idea muy interesante porque nos permite acercarnos al fenómeno de las señales desde una perspectiva mucho más amplia, porque quizás algunas señales no tengan como objetivo demostrarnos nada, quizás simplemente pues, nos ayudan a prestar atención, a estar más atentas, más atentos, a observar, a pararnos, a detenernos un momento. Y aquí me gustaría hacer una pequeña preguntita, y es ¿cuántas veces has vivido una coincidencia tan extraña que te ha resultado imposible ignorarla? Porque estoy segura también de que muchas personas que estáis viendo este vídeo tenéis alguna historia. Y precisamente son esas historias las que hacen que este tema resulte tan interesante y tan fascinante. Ahora bien, cuando hablamos de señales espirituales, muchas personas piensan inmediatamente en familiares fallecidos, ¿vale? Es probablemente una de las preguntas que más me han hecho, si pueden los seres queridos, los seres fallecidos, enviarnos señales, y te quiero contestar pues de una manera muy honesta, ¿vale? Somos muchísimas las personas que estamos convencidas de que sí, yo la primera, ¿no? Hay muchas personas que aseguran haber vivido experiencias que les resultan imposibles de explicar de otra manera, sueños especialmente intensos, han podido percibir olores familiares que aparecen sin ningún motivo aparente, canciones que suenan en momentos muy concretos, objetos que aparecen donde no debían estar, animales que parecen aparecer una y otra vez en situaciones significativas, como lo que hablábamos de la mariposa, ¿no? Relojes que se detienen, luces que se encienden, y podía seguir mencionándote una enorme lista durante mucho tiempo, ¿vale? Ahora bien, la pregunta es, ¿podemos demostrar que esas experiencias son mensajes? Pues la respuesta es que no lo podemos demostrar. Pero tampoco podemos ignorarlas, porque para muchas personas esas experiencias tienen un impacto muy profundo
y muy transformador, porque más allá de cualquier tipo de explicación que podamos o no darles, este fenómeno existe y lo que importa es cómo se vive y cómo lo vive la persona. Y aquí me gustaría también pues, poner foco en algo, y es que no creo que una señal tenga que servir necesariamente para demostrar que existe vida después de la muerte o no, porque a lo mejor su función simplemente es otra. Su función puede estar en recordarnos que existe un vínculo que no se rompe, que hay ese vínculo, recordarnos pues el amor, recordarnos que ciertas personas siguen siendo importantes para nosotros y para nosotras, porque hay algo que es evidente, y que cuando una persona traspasa, cuando una persona fallece, el vínculo sentimental no desaparece, el amor no desaparece y los recuerdos no desaparecen, y muchas veces pues las señales surgen precisamente allí, en ese espacio emocional tan profundo y tan particular de cada uno, ¿no? Existe un libro que personalmente me parece muy interesante, que nos habla justamente de este tema y que os recomiendo que lo leáis si podáis. Se llama Signos, Señales, Signs, el lenguaje secreto del universo. La autora de este libro es Laura Lynn Jackson, y en ese libro ella recoge numerosas experiencias relacionadas justamente con esto, con los signos, con las señales, con las sincronicidades y con los mensajes que muchas personas interpretan como formas de comunicación del universo o de seres queridos que han fallecido. Lo interesante del libro no es tanto intentar demostrar nada, sino que lo interesante es que nos demuestra y que podemos observar que existe un patrón, ¿no? La enorme cantidad de personas que describen experiencias que son muy similares y que nos llevan a una pregunta muy interesante, y es si es posible que existan formas de comunicación que todavía no podemos comprender completamente. No tenemos una respuesta absoluta, no tenemos una respuesta definitiva, pero yo personalmente creo que sí que merece la pena reflexionar sobre ello. También hay un punto importante a tener en cuenta, y es que hay un peligro importante allí, ¿no?, que se llama obsesión, porque cuando una persona pierde a alguien, cuando se pierde a un ser querido, es normal que queramos sentirlo cerca, es normal que busquemos y que queramos señales, y es normal que queramos pruebas, pero cuando esta necesidad se convierte en obsesión, pueden surgir también problemas, porque entonces empezamos a interpretar absolutamente todo como si fuera una señal, y eso nos puede llevar también a perder el equilibrio, ¿no? Por eso, cuando me preguntan cómo pedir señales, yo siempre contesto algo parecido, y es que debemos pedir esas señales desde nuestro centro, desde la calma, no desde la necesidad de realmente tenerla, no desde la exigencia, no desde la desesperación. Si se quiere o si tenemos la necesidad de pedir una señal, podemos hacerlo. Yo estoy convencidísima de que realmente nos la dan, que podemos hablar con esa persona, que podemos expresar esta comunicación que sigue existiendo. Podemos pedir pues que nos digan cómo están, podemos pedir orientación, pero una vez hayamos recibido esa señal hay que soltar y continuar con la vida, ¿no? Hay que permitir que las cosas ocurran sin tratar de forzarlas, porque muchas veces cuando intentamos controlar demasiado las respuestas, pues acabamos dejando de escuchar, ¿no? Creo que hay otra pregunta que nos deberíamos hacer, y es cómo podemos diferenciar una señal real de algo que simplemente estamos queriendo ver, ¿no?, que estamos forzándonos a ver. Y creo que es una de las preguntas más difíciles de responder, porque no hay una fórmula matemática y porque no existe una prueba definitiva, pero creo que sí que hay algo que muchas personas han llegado a describir, ¿no?, y que cuando una experiencia se siente profundamente significativa, cuando realmente hay una señal, solemos tener una serie de sensaciones muy concretas, y es una sensación de claridad, una sensación de conexión. No hay ansiedad, no hay obsesión, no hay miedo, ¿vale? Y creo que esto es importante, porque muchas veces podemos llegar a confundir pues, una intuición o una señal con necesidad. Podemos confundir pues, una señal con el deseo realmente de tener esta señal,
Y creo que también conviene pues ser prudentes, ¿no? Por eso siempre yo recomiendo el estar muy en nuestro centro y tratar de mantener una actitud pues equilibrada. No debemos creer absolutamente en todo, pero tampoco debemos negar las cosas. Simplemente pues se trata muchas veces de observar, de escuchar, de reflexionar, ¿no? Y de permitirnos convivir con el misterio, porque quizás tampoco necesitamos respuestas para todo. Quizás hay algunas experiencias que están destinadas pues precisamente, ¿no?, a recordarnos que todavía hay cosas que no somos capaces de comprender del todo, que no tenemos todas las respuestas, y tal vez allí hay parte de su belleza, ¿no? Porque las señales, las sincronicidades, las coincidencias extraordinarias existen, sí, y nos obligan a pararnos, nos obligan a detenernos, nos obligan a mirar la realidad de otra manera y nos invitan a hacernos también preguntas. Y muchas veces esas preguntas que nos obligan a hacer son más importantes que la respuesta en sí, porque al final quizás una señal no sirve para demostrar nada, quizás una señal sirve para ayudarnos sobre todo a mirar la vida de otra manera, para ayudarnos a recordar algo importante, y es para ayudarnos a recordar que realmente existe una conexión mucho más profunda con la vida. Y eso, independientemente de aquello que uno crea o deje de creer, ¿vale? Tiene un gran valor. Así que me gustaría terminar este vídeo con una pregunta, y que es la siguiente. ¿Cuál ha sido la señal más extraña, la señal más significativa o más difícil de explicar que has vivido en tu vida? Te leo aquí en los comentarios. Muchísimas gracias por haber llegado aquí, muchísimas gracias por llegar al final de este vídeo. Si este vídeo te ha gustado, si te ha hecho reflexionar, si te ha resonado, dale me gusta y compártelo con aquellas personas a quienes creas pues que puede interesar. Te animo también a que te suscribas aquí al canal para no perderte los próximos vídeos de esta serie. Yo soy Olga Rull y esto es EON Formación, tu escuela de formación esotérica en Barcelona, un lugar para aprender, para crecer y para reconectar contigo. Muchísimas gracias una vez más y recuerda siempre que la magia está en ti. Nos vemos de nuevo en el próximo vídeo.